Va. Buenas tardes a todos. Nosotros nos corresponde el seminario 12 titulado Variación Genética Interleuquina 10, Influencia de la Progresión de Infección por Hepatitis B. Está presentado por Joana Vanegas, Jenny Jafar, Natal Yepes, quien les habla. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, a manera de introducción, el virus de hepatitis B, a pesar de tener vacuna, es un problema de salud pública por su correlación con cirrosis y hepatocarcinomas. Pueden generar múltiples síntomas, pero lo más complejo es aquellos pacientes que progresan a cirrosis y hepatocarcinoma. Este virus genera el 0.5 a 1 millón de muertes por año y recordar que una de cada 3 personas presenta marcadores positivos para esta infección. Siguiente, por favor. Es importante resaltar que cada persona infectada presenta desenlaces y resultados diferentes para la infección. Y ahí, pues, la parte compleja de determinar quiénes van a progresar a un hepatocarcinoma o quiénes van a resolver la parte infecciosa. En cuanto a la respuesta inmune frente al virus de hepatitis B, es ampliamente compleja y involucra una amplia gama de citoquinas, entre las que se encuentran el interferón alfa, beta y gamma, y el TNF-alfa. Adicionalmente, hay que determinar que una respuesta antiviral eficaz está mediada por las células TCD4, CD8, Natural Killer Inmunocitos, que generan una replicación controlada del virus, la que conocemos como cura funcional. Sin embargo, los pacientes inmunocomprometidos no presentan esta respuesta y en ellos la replicación puede volverse activa y persistente. Dentro de las interleuquinas que están relacionadas con la infección, tenemos la interleuquina 10 y el factor de crecimiento TGβ como factores que conllevan el agotamiento celular de linfocitos TCD8 específicos para el virus de hepatitis B. Los nuevos estudios aportan el conocimiento del subconjunto de células B reguladoras, eh, que se conocen como B-Regs, que son las encargadas de producir la interleuquina 10 y van a regular el sistema inmune, específicamente las células TCD8, que reaccionan frente al virus de hepatitis B. De ahí su gran importancia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo venía mencionando, esas células B reguladoras son las que juegan un papel fundamental en esta regulación de interleuquina 10. Ahora bien, existe el término de downregulation, que es la regulación de la producción de interleuquinas 10, mediadas por las células TCD8 como respuesta al virus de hepatitis B. Siguiente, por favor. Dentro del objetivo del estudio, los autores buscaban resolver el impacto o más bien evaluar el impacto de 4 SNPs ubicados en las regiones promotoras de interleuquina 10, que a su vez evaluaron 2 variantes intrónicas de la interleuquina 10 en el curso de la hepatitis B crónica en una población europea. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales y métodos, se reclutaron 857 pacientes con hepatitis B crónica, 48 de ellos no tratados, que se encontraban en una fase de la enfermedad donde presentaban el antígeno de superficie para hepatitis B negativo, pero anticuerpos centrales de hepatitis B reactivos. Como control, tenían 100 pacientes que eran donantes de sangre, donde habían confirmado la ausencia tanto de VIH como de virus de hepatitis B. A estos 857 pacientes toman biopsias de 725 de ellos, buscando evaluar fibrosis y cirrosis hepática mediante diferentes sistemas, como los vamos a ver más adelante. El más importante de ellos, el METAVIR. Y a otros les realizan unos análisis serológicos para hepatitis de todo tipo de anticuerpos para determinar si tienen una infección activa, están en fase ya de curación o persisten con antígenos positivos y realizan la cuantificación de ADN para virus de hepatitis B. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la gráfica
En la clasificación que utilizan para determinar o leer las muestras patológicas, hepáticas, donde vamos a tener que un METAVIR con una F0 es aquel paciente que no presenta ningún tipo de fibrosis, o sea, es un hígado sano. Mientras que un F4 va a generar o va a tener lesiones compatibles con cirrosis. Entre más aumenta el F, va a generar un mayor o va a representar a los pacientes que tienen un mayor compromiso que progresan a cirrosis. Siguiente, por favor. Lo otro que utilizan dentro del estudio para las mediciones es el APRI, que va a tener un índice menor a 5, como la ausencia de fibrosis significativa, y mayor a 1.5 en aquellos pacientes que tengan una fibrosis significativa. El APRI entendido como el índice o la proporción de aspartato aminotransferasa a plaquetas. Entonces acá tenemos como la fórmula que se utiliza para hallar este índice que es útil dentro de la clasificación de fibrosis. Siguiente, por favor. En cuanto a las muestras y los tratamientos que recibieron estos pacientes, los dividieron en tres grupos. Uno que recibía interferón alfa, pegilado, que fueron 675 pacientes de este estudio. Otro grupo que recibió nucleócidos o nucleótidos, que fueron 502 análogos de estos nucleócidos, y otros 74 pacientes recibieron una terapia combinada con nucleócidos y nucleótidos. Para evaluar la respuesta al tratamiento, los autores realizaron una medición del ADN para hepatitis B y pruebas de antígenos de superficie de hepatitis B a la semana 24, posterior a culminar o suspender el tratamiento para los pacientes que fueron tratados con interferón alfa, y a la semana 72, posterior a culminar el tratamiento en los pacientes que fueron tratados con algún tipo de análogo de nucleócidos. Los seguimientos se realizaron a las 48 semanas con la monitorización del antígeno de superficie de hepatitis B, con el fin de determinar si había una pérdida de estos anticuerpos. Y por último, realizar una evaluación de la respuesta virológica con niveles de ADN para virus de hepatitis B determinada como indetectable a las 24 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento. Siguiente, por favor. Dentro del estudio genotipado, como les había mencionado, utilizan diferentes primers, en realidad utilizan 6, con su respectiva extensión de primer, como lo pueden ver en la pantalla. Siguiente, por favor. Buenas tardes. En relación a los resultados, este grupo que estuvo dividido en tres subgrupos, ¿no? Uno de pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma, estuvo conformado por 857 pacientes, como ya nos mencionaron, tuvo un grupo control de cura funcional por solo 48 pacientes y un grupo de controles sanos de 100 pacientes, predominantemente de origen caucásico. La edad, importante resaltar que de estos dos grupos oscilaba en torno a los 50 años, mientras que los controles sanos eran mucho más jóvenes y en su gran mayoría eran varones, ¿no? Aquí está representado solo el porcentaje de mujeres y algunas otras covariables o indicadores bioquímicos que también se tomaron en cuenta. Es importante mencionar que en el texto suplementario deben revisarse las tablas 1 y 2 en donde se mencionan tanto la frecuencia de genotipos y alelos, que son los que se van a describir en las tablas siguientes y en relación a quienes hicieron todos los análisis de asociación. En la tabla 3, bueno, aparte de dentro del texto, en revisar la tasa de incidencia de pérdida de antígeno de superficie que oscila en torno a los 6.98%, también mencionar que los polimorfismos de interleuquina 10 y su relación a la pérdida de antígeno de superficie según el tratamiento que llevan estos pacientes, ¿no? De manera que este genotipo, el RS 1800871, el 72 y el 90,
en relación a la menor frecuencia alélica tuvo mayor significancia con esta pérdida de antígeno de superficie para los que recibieron interferón pegilado, ¿no? Con un valor significativo incluso al análisis con las correcciones finales estadísticas que se hicieron. Y si bien es cierto, en una primera medición, para aquellos que tuvieron tratamiento con los análogos de nucleósidos, el STRS 1800896 también mostró significancia, pero cuando se hizo el análisis final no mostró lo mismo, ¿no? En esta tabla lo que muestra es la distribución tanto de genotipos y alelos en relación a 6 polimorfismos de la interleuquina 10, comparando a aquellos que tuvieron antígeno de superficie positivo o negativo, demostrándose, según bueno, la valoración estadística final, que estos seis polimorfismos estuvieron relacionados a precisamente esta pérdida de antígeno de superficie en cada uno de los grupos evaluados. Finalmente, el otro outcome que se evaluaba era el tema de la severidad del compromiso hepático, ¿no? En este caso, se evaluaban estos genotipos de la interleuquina 10 en relación también a la menor frecuencia alélica. Se midieron a través de este ítem o este score, que es el FIB4, el índice de FIB4 que ya nos explicaron previamente en qué consistía, y se validó también, o también se evaluó el APRI en estos pacientes. Y bueno, concluyendo que estos genotipos eran factores relacionados precisamente a esta severidad de compromiso hepático en torno a fibrosis. En cuanto a la discusión, el papel clave de la interleuquina 10 nos va a predecir una respuesta inmune a lo que es la infección por hepatitis B. En la actualidad, la interleuquina 10 se dice que es pleiotrópica, que puede ayudar tanto a la activación como a la inmunosupresión. Y el artículo ha buscado determinar el papel o demostrar el papel de la interleuquina 10 en lo que es la infección por hepatitis B. La siguiente, por favor. Los últimos años se ha visto que niveles elevados de interleuquina 10 favorecen la infección con virus diferentes y en este caso, sobre todo con lo que es el virus de la hepatitis B en forma crónica, es decir, que nos va a llevar a las complicaciones de la misma, como la fibrosis y el hepatocarcinoma. Se empezó a estudiar los polimorfismos hace ya varios años, encontrándose que son 3 los polimorfismos funcionales más frecuentes en los diversos estudios, como son el 1082AG, el 819TC y el 592AC, con sus 3 haplotipos principales, el ATA, el ACC y el GCC. Y en este estudio, en estos 3 grupos de pacientes que nos había mencionado ya, se ha visto que están frecuentes estos 3 polimorfismos, ¿no? En los 3 grupos se ha visto una distribución equitativa de los polimorfismos, lo que llamó la atención de los investigadores. Ahora, la interleuquina 10 se encuentra elevada en los pacientes con infección activa. Es por esto que se infiere de que los niveles elevados de interleuquina 10 favorecerían la progresión de la infección hacia una fibrosis o hacia un hepatocarcinoma. Ahora, todos los SNP que han sido analizados en este estudio han mostrado distribuciones genotípicas y alélicas significativamente entre los 3 grupos de estudio. La siguiente, por favor. Ahora, el haplotipo ATA, lo que se ha visto en este estudio es que aumenta la probabilidad de la pérdida del antígeno de superficie una vez que se ha inducido el tratamiento con interferón. Y los individuos que secretan menores cantidades de interleuquina 10 serían los que presentan para este estudio el genotipo CGG. Y además se ha encontrado que estos van a presentar menor fibrosis hepática, que es calculada por el score API. Asimismo, se ha visto que el haplotipo ATAC se ha asociado con una disminución de interleuquina 10
en su expresión y una mayor probabilidad de eliminar la infección viral. Del mismo modo, el haplotipo GSCT se ha asociado con una expresión alta de interleuquina 10 y que aumenta el riesgo de cirrosis en la población, tanto en esta población, así como también en otros estudios que se han realizado en lo que es la cirrosis posalcohólica, ¿no? En este estudio además se ha visto que la infección activa y va a generar un aumento de lo que es la interleuquina 10. La siguiente, por favor. Finalmente, las conclusiones nos permiten decir de que si las personas que son infectadas por el virus de la hepatitis B muestran niveles bajos de interleuquina 10, van a erradicar el virus de una forma más rápida y eficaz. Y de esta forma se protege al hígado de la fibrosis secundaria a la infección por el virus. Ahora, la secuencia promotora y la secuencia intrónica están fuertemente asociados a lo que es la cronicidad de esta infección por hepatitis B y con el daño hepático. Sin embargo, durante el transcurso de este estudio no se evaluó bien o no se logró demostrar si la región intrónica también sería parte de esta buena respuesta a lo que es los interferones. La siguiente, por favor. Finalmente podemos decir que la fecha, la interleuquina 10 se viene estudiando para diversos tipos de tumores, sobre todo sólidos. También se le está estudiando en el campo de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, la psoriasis, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades alérgicas. La siguiente, por favor. Eso es todo. Muchas gracias.